Muy bien, hermanos, yo quisiera continuar con este tema que hace algunos meses atrás comenzamos a estudiar. De pronto hay algunas actividades especiales que celebramos y a veces hay que relacionar el tema con lo que se celebra, pero me gusta comenzar los temas y terminarlas, concluirlas. Creo que ya hay varios temas que hemos estudiado con ustedes. Y viendo la fecha, hermanos, estamos en la fecha 11, el 14 de este mes ya vamos a cumplir un año de estar instalados aquí en la iglesia como sus pastores formalmente, y damos gracias a Dios por eso, porque Él así lo ha permitido, de poder apoyarles, de poder ayudarles a crecer, a desarrollarse en su vida espiritual. Como ustedes lo están viendo a mis espaldas, hemos estado estudiando, hermanos, del tema de las riquezas de la adoración, el título general, pero bajo el tema específicamente de los tres aspectos principales de la adoración. Está podemos pasar, hermano, está el aspecto positivo, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Podemos ir hacia adelante, hermano. Entonces también ya estamos en esta parte del aspecto negativo de la falsa adoración, o dice ahí lo que están leyendo, el aspecto negativo y falso que es la adoración a Satanás. Pues la Biblia enseña claramente, hermanos, que el diablo también busca ser adorado. Lo intentó con Jesucristo mismo, pidiéndole que le adore, que se arrodille delante de Él, que se postrara delante de Él. ¿Qué no va a pedir a las personas ahora? Y hoy en esta noche, hermanos, yo les voy a mostrar con la palabra de Dios acerca de algunos dioses falsos que la Biblia menciona, y detrás de esas imágenes o ídolos, o detrás de esos dioses falsos, la Biblia nos va a decir qué es lo que hay verdaderamente detrás de esas imágenes. Podemos ir otro clic hacia adelante, hermano. Yo quisiera comenzar mostrándoles con la Biblia, con la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, lo que hay detrás de las imágenes. Tal vez ustedes se recuerdan, si tienen buena memoria, en la última predicación yo les hablaba, yo creo que lo que el hermano pasó mostrando algo rapidito ahí, no hay problema, hermanos, si podemos retroceder un poco, un clic atrás. Yo les hablaba, hermano, es hacia atrás, hermano, ok. Bueno, ahí estamos bien. Yo les hablaba, hermanos, acerca de dos personajes en la Biblia que se habían proclamado Dios, habían sido llenos de orgullo, y estos dos personajes eran Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor del libro de Daniel, y también el rey Herodes de Hechos capítulo 12, que habían ellos sentido que ya eran como dioses por lo que habían hecho. Y decíamos en esa enseñanza, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Nabucodonosor se convirtió en una bestia salvaje, dice la Biblia, mientras el otro rey, por su orgullo, que es el rey Herodes, el hijo, que mandó a matar a Jacobo, luego quiso hacer lo mismo con el apóstol Pedro, pero los creyentes se unieron y Dios lo libró a Pedro. Entonces, hermanos, este hombre, por su orgullo, por su vanagloria, dice que murió, y ese mismo día que murió fue comido por los gusanos. Hermanos, ¿qué es lo que hay detrás de las imágenes? Porque más adelante yo les voy a hablar de algunos falsos dioses, pero antes de llegar ahí, yo quisiera, hermanos, mostrarles con la Biblia lo que hay detrás de las imágenes. Debemos saber esto, hermanos, que Satanás, el agente de todo lo malo en el mundo, y que hasta muchas personas han hecho pactos con el diablo para ganar algo de fama, para ser ricos, para hacer grandes cosas en el mundo, pero ellos han hecho pactos con el diablo. Y saben, hermanos, hermanas, el diablo sigue también engañando a muchas personas.
Y cabe mencionar aquí también, hermanos, que Satanás con su engaño maligno ha logrado elevar en los altares la imagen de muchos, inclusive de muchas personas, tanto hombres y de mujeres, para ser proclamados como dioses. Acabo de recordarles los dos casos que ya habíamos estudiado, y yo les voy a mostrar con la palabra de Dios de otros dioses falsos que los pueblos o las naciones, como llama la Biblia, en este caso los que no conocen a Dios, adoran. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es la siguiente: ¿qué es lo que verdaderamente hay detrás de esas imágenes, o de esos ídolos, o de esos falsos dioses? Creo que apenas fue este día martes, yo le decía a los hermanos, de pronto algunos que adoran las imágenes, un yeso o una madera o de otras formas que los hacen, de pronto dicen, pero es que vimos que se movió, incluso vimos que estaba echando lágrimas. Y hermanos, eso es posible, sí, puede pasar, pero no por obra de Dios, sino por obra de Satanás. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que Pablo dice, hermanos, de lo que hay verdaderamente detrás de las imágenes? Me gustaría que vayamos a nuestro primer texto bíblico, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, leyendo el versículo 19 y 20. Sin duda usted ya leyó ahí esa pequeña explicación que tenemos ahí de lo que Pablo dice acá, qué es lo que verdaderamente hay detrás de las imágenes, de los ídolos, de todo lo que el ser humano ha creado. Son artífices que los hacen con el fin de ganar dinero, pero hay personas que dicen, este es mi Dios, este es el que voy a adorar, en lugar de adorar a Dios. Lea conmigo Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20, dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amada hermana, amado hermano, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña qué es lo que hay verdaderamente detrás de esas imágenes. Hace algún tiempo atrás yo había escuchado de un reportaje, y eso está en YouTube. De pronto dice que vieron a esa imagen hasta llorando lágrimas de sangre, y uno dice, ¿de verdad alguien lo vio? Es posible, puede pasar, pero por obra de Satanás, porque él siempre va a querer también engañar a la gente. Pablo dice claramente aquí, hermanos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican. ¿Quiénes son los gentiles en la Biblia? Los que todavía no conocen a Dios, los que todavía no tienen temor a Dios, los que todavía hasta ahora no han recibido a Cristo en su corazón. Pablo dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes dice que los sacrifican, hermanos? A los demonios los sacrifican. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Todo está relacionado con el ocultismo. Quiere decir, hermanos, que lo que realmente hay detrás de las imágenes o de los ídolos son demonios, aunque usted no lo quiera creer. Porque luego dice el versículo, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, esto es terrible. Esto está pasando en el mundo. Tal vez no va mucho con el tema esto que voy a mencionar, hermanos, hermanas, pero yo les quiero decir esto, y también es que hay muchas formas como el diablo engaña a las personas. Escuchen esto que yo les voy a decir. Posiblemente usted lo ha escuchado alguna vez, o ha sucedido, o sucedió con su familia, no sé, pero yo les voy a decir lo que yo he escuchado incluso desde niño. Muchas personas, y lamentablemente hasta muchos cristianos todavía creen eso, que cuando una persona se muere,
puede que su espíritu todavía anda perdido aquí en el mundo. Y entonces vienen y dicen, después de 2, 3 días que la persona falleció, yo les voy a decir por qué estoy diciendo esto, quizás no tanto va con el tema, pero yo les voy a decir de los engaños del diablo, porque también de las imágenes, de la falsa adoración, todo eso es engaño del diablo. De pronto dicen que 2, 3 días después que la persona falleció, ya lo llevaron en la tumba y dicen, vino a tocar la puerta. O de pronto dicen, escuchamos su voz. O de pronto dicen, incluso lo vimos, era exactamente así cuando estaba en vida. Y las personas dicen, seguramente su alma, su espíritu anda vagando todavía aquí en el mundo. Y el diablo quiere hacernos creer eso. Pero saben, hermanos, la Biblia dice claramente que cuando alguien muere, si tiene a Cristo en su corazón, inmediatamente cuando muere, su alma, su espíritu va al paraíso. Pero muere alguien que no es cristiano, tampoco su alma, su espíritu va a andar vagando aquí en el mundo. Su alma, su espíritu inmediatamente va al Seol, aunque aún no es el fuego eterno que dice la Biblia, pero ese es el lugar donde llega el alma y el espíritu de los inconversos. Así que es meramente, hermanos, un engaño que el diablo quiere hacer creer a las personas que cuando alguien se muere todavía su alma, su espíritu anda perdido aquí en el mundo. Eso no es verdad. Les voy a decir algo. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo número 91 que hay ángeles que nos protegen, ¿cierto? ¿Han leído ustedes eso? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿y de quiénes nos protege los ángeles o un ángel protector? ¿De quiénes? ¿De los demonios? Hay un demonio que siempre va a andar detrás de ti para atacarte, para atemorizarte. Escuche esto. Cuando la persona se muere, el alma, el espíritu de usted inmediatamente se va a su destino que ya mencioné. Pero el demonio todavía anda buscando dónde fue esta alma, qué se hizo. Y todavía anda entonces vagando. Y mire, ¿quién realmente llega a tocar la puerta o escucharon la voz o incluso lo vieron? No es la persona, es un demonio. Que la Biblia dice también que aún el diablo mismo se puede vestir de ángel de luz. Igual los demonios tienen poder también. ¿Por qué digo esto, hermanos? Detrás de las imágenes, dice la Biblia, no lo digo yo, lo que hay detrás de esas imágenes son demonios. Y por eso hay que tener mucho cuidado entonces de todo lo que el mundo quizás mira o dice. Podemos ir ahora hacia adelante, hermano. Ahora, hermanos, hermanas, permítanme mostrarles en esta noche acerca de algunos dioses falsos. Me gustaría que veamos juntos los nombres de algunos falsos dioses que la Biblia menciona. Solo unos cuantos, porque hay muchos. Y me gustaría que usted, hermano, hermana, piense en esto conmigo, que esto de la adoración a imágenes, a falsos dioses, a ídolos, no es nada nuevo. Es algo que ha venido dando desde muchos siglos atrás. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos el nombre de un dios falso que se llamaba Baal. Y también el nombre de una falsa diosa en el mismo Antiguo Testamento que se llamaba Asera. Dice la Biblia que el dios Baal y la diosa Asera eran adorados por los paganos. Escuche esto, por los paganos, por los que no conocían a Dios todavía. Estos dos falsos dioses eran adorados por los paganos en la época del profeta Elías y del profeta Eliseo. Así que, hermano, hermana, la Biblia no guarda silencio sobre los falsos dioses, imágenes que las personas han adorado. Me gustaría que vayamos a leer esos versículos. Segundo de Reyes, capítulo 16. Primero de Reyes, perdón, hermanos. Gracias por la corrección. Primero de Reyes, capítulo 16.
Si fueran tan amables, hermanos, se pueden poner de pie y leeremos estos versículos. Y aquí la palabra del Señor nos va a corroborar de los nombres de estos dos falsos dioses que ya les mencioné. Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 31 al 33. Leamos juntos, hermanos. Y ya les dije, hermanos, que estos dos falsos dioses, había uno que es pues un dios, Baal, y ahí había una que era diosa que se llamaba Acera, y se cree que como que también identificaban a los que eran reyes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces la mujer más malvada de la historia, que era Jezabel, ¿verdad? Y también su esposo con quien se había casado, que era Acab. Entonces estos llevaron a los israelitas a una destrucción total, a una gran idolatría. Y estos falsos dioses que adoraban eran como los dioses que representaban también al propio Acab y a Jezabel. Ahora lean conmigo, hermanos, estos versículos. Dice así, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió ¿a quién? A Baal. Y Baal es un falso dios, y se dice que Baal es el dios de las moscas. Y luego dice, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. ¿Quién de nosotros, hermanos, no recuerda al gran profeta Elías? Y que cuando él murió fue sustituido por el profeta Eliseo. Elías, aquel gran hombre que peleó con los 450 profetas de este mismo Dios Baal, de este falso Dios Baal. Usted puede leer la historia, hermanos, cuando él tuvo esta confrontación con ellos en el monte Carmelo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que ellos prepararon su altar y comenzaron a clamar a su Dios Baal que respondiera. Nunca respondió Baal. Viene Elías, se burla de ellos y dice, siguen clamando, pues ustedes dicen que es Dios. Quizás está leyendo, quizás está en el baño, quizás está dormido. Grítenle un poco más, les va a responder. Quizás de pronto entonces les va a atender. Pero nunca Baal respondió. Cuando llega el turno del profeta Elías, oró al Señor y dice la Biblia que fuego cayó del cielo. Quedó en claro entonces que el falso Dios Baal no tenía poder. Y lo que yo le estoy diciendo, hermanos, está mismo aquí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 20 hasta el versículo 40, cuando Elías tuvo esa confrontación de los 450 falsos profetas de Baal. Vean conmigo entonces que los paganos, los que no creían en Dios, tenían sus falsos dioses a quienes ellos adoraban. Ahora también en el Nuevo Testamento habían falsos dioses que las naciones adoraban. Ahora en el Nuevo Testamento se menciona de una falsa diosa que se llama Diana. Y la falsa diosa Diana era reverenciada y adorada por los efesios. Esa ciudad donde Pablo llegó a predicar, donde Pablo fundó una iglesia. Y por cierto, hay una carta que lleva el nombre de la ciudad de Efesios, o la carta a los Éfesos, porque ahí Pablo fundó una iglesia. Y también de las 7 iglesias del Apocalipsis que hace algunas semanas atrás habíamos estudiado, del mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero saben, hermanos, la ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra. Era una ciudad
donde reinaba lo que es la idolatría. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, ¿quién está detrás de todo esto? Que en vez de adorar a Dios, adoraran a estos falsos dioses. Es Satanás, el diablo. Ahora vamos entonces a Hechos capítulo 19, para corroborar que en el Nuevo Testamento se menciona a otra falsa diosa. Ya se mencionó de la falsa diosa Acera del Antiguo Testamento, tanto también el dios falso que era Baal. Ahora, mire hermano, también hay una falsa diosa que adoraban los efesios. Vamos, Efesios capítulo 19, versículo 34 y 35. Léalo conmigo, dice. Bueno, aquí cuando hubo ese alboroto, usted puede leer toda la historia. Cuando Pablo llegó a predicar en esta ciudad, las personas realmente no querían aceptar la verdad. Querían seguir aferrados a sus costumbres, a su idolatría. Querían seguir adorando a esa falsa diosa Diana. Pero saben, hermanos, hay un grupo que sí entendió la palabra, creyeron en el Señor. Siempre va a haber ese remanente que sí va a entregar su vida al Señor. Pero los demás quisieron seguir con su idolatría. En todo este alboroto, esta confrontación, ellos querían dar a conocer que la diosa Diana no hay otra como ella, y ellos comenzaron a gritar estas palabras. Léanlo conmigo, Hechos 19, 34 y 35 dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Y qué era lo que gritaban los efesios casi por 2 horas, hermanos? Miren, entre signos de exclamación, y se debe leer de esta manera: grande es Diana de los efesios. Esa frase repetían una y otra vez: grande es Diana, la diosa de los efesios. Grande es Diana, la diosa de los efesios, durante un lapso de casi 2 horas. Proclamando a esa falsa diosa, diciendo: es ella la que reina, es ella nuestra diosa, la que nos cuida. Se dice, hermanos, que la diosa Diana, según los efesios, era la diosa de la fertilidad. Y dice, hermanos, según la historia, que en ese templo, porque había un templo para la diosa Diana, dice que eran 1000 prostitutas que servían en ese templo de la diosa Diana. Eran tan idólatras y hasta gritaban en el público y decían: grande es Diana, la diosa de los efesios. ¿Cuántas naciones en el mundo ahora, hermanos, todavía siguen adorando imágenes? Siguen adorando yesos hechos por los artífices para ganar dinero. Y dice la Biblia en Jeremías que no pueden hacer ni bien ni mal, están en su lugar donde los pusieron. Pero hay personas que todavía viven en la ceguera espiritual, aún no se han abierto sus ojos. Los efesios, su diosa que adoraban se llamaba Diana, la diosa Diana, y ellos gritaron por casi 2 horas esta palabra: grande es Diana de los efesios, como diciendo: no te creemos, Pablo, que hay otro Dios. La única diosa que nosotros conocemos es Diana, decían. Hermanos, hermanas, en el mundo actual aún hay miles y miles y millones de personas que todavía adoran imágenes. Voy a decir algo aquí, hermanos, y nunca hay que tener miedo o temor de decir la verdad. Y luego les voy a mostrar otros falsos dioses que son adorados actualmente en el mundo. Si hay algún ex católico aquí, que bueno, Dios te abrió los ojos. Tenemos a nuestros hermanos mexicanos, que bueno, gracias a Dios por ellos. Pero hermanos, en México reina mucho la idolatría. Duele en el corazón, hermanos, de escuchar que dicen que la Guadalupe o la Virgen de Guadalupe o la guadalupana, ellos dicen que es la reina de México. No lo digo yo, así lo dicen ellos. Usted puede ver eso, escuchar eso en las noticias. Usted puede ver esos videos en YouTube.
Así lo dicen, hasta le llevan serenata, no sé qué fecha fue, en el mes de diciembre, le llevan serenata, los famosos, los cantantes, van y le cantan a la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo la llaman? La Reina de México. Por supuesto, reina de los que aún no conocen al Señor, pero los que ya son del Señor, ya tienen a Cristo en su corazón, ya saben que el único Dios, el único Rey es Jesucristo. Y miren, hermanos, no es de sorprendernos. La ciudad de Éfeso tenía a su falsa diosa. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Diana. ¿No hay ninguna Diana aquí, hermanos? Si no, le cambiamos el nombre de una vez ahorita. No pasa nada, usted puede llevar el nombre, pero si usted es fiel a Dios, sé fiel a Dios. Como lo están viendo a mis espaldas, hermanos, también hay un falso Dios que es adorado por el mundo. ¿Saben cómo se llama, hermanos? El Dios Buda. ¿Han escuchado ustedes del Dios Buda, sí o no? ¿Y quién es este Dios Buda, hermano? Dice que es el Dios de la religión del budismo. Y es el Dios de los chinos y los indios, mayormente en Europa. ¿Podemos dar un clic hacia adelante, hermanos? Hacia adelante. ¿Han visto alguna vez ese Dios en algún lado, hermano? Ese es el Dios Buda del budismo, practicado más por los chinos, por los indios, por la India, por otro lado del mundo. Y es así. ¿Lo han visto en algún restaurante, sí o no? ¿Sí? Con su pancita así y sentado ahí, así como lo están viendo ahí ahorita. Algunos quizás simplemente lo ven, ¡ay, qué bonito muñeco! No, ese es un Dios que adoran los chinos. Ese es un Dios que adoran los indios. El Dios Buda. Esto existe en el mundo, sí hay. Ya hemos mencionado 4. El Dios Baal, la diosa Acera, la diosa Diana, Buda, que es el Dios falso de la religión del budismo. Y vuelvo a repetir, mayormente adorado por los chinos y los indios allá por Europa. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿quién está detrás de todas estas imágenes? El diablo, demonios. Ya lo dijo Pablo, el diablo no duerme. Y recuerdan, hermanos, Mateo 4, donde el diablo se atrevió a pedir a Jesucristo mismo, el Hijo de Dios y el mismo Dios, que se postrara ante Él, que lo adorara. Por eso dije hace rato, ¿qué cosa no va a pedir al ser humano que no hiciera? Podemos ir hacia adelante, hermano, antes que los hermanos siguen fotografiando ahí. Bueno, pero por lo menos usted sepa, hermano, que de pronto ahora va a entrar en un restaurante y usted dice, ya sé quién es esa imagen. Porque quizás usted no lo sabía, que ya tomó fotos ahí abrazándolo, no sé. Pero ahorita usted ya lo sabe. ¿Quién es ese amigo ahí en esa imagen? Ahora, también se habla del Dios Alá. ¿Quién es el Dios Alá? Es el Dios de los musulmanes. ¿Lo ha escuchado usted? Los musulmanes también tienen su Dios falso que adoran. Y seguramente, hermanos, ustedes recuerdan esto en un tema que estuve compartiendo con las hermanas sobre las sectas falsas. Hablábamos algo acerca también de esta religión que en el mundo, más bien la secta, hermanos, de los musulmanes. Entonces, el nombre de su profeta se llama Mahoma. Su libro es el Corán, donde se expone la creencia, escucha, donde se expone la creencia que Mahoma, el profeta de ellos, según ellos, que ascendió al cielo con cuerpo y alma, imitando a Jesús. ¿Saben qué es lo que dicen, hermanos? Mahoma es el más grande. Creen también en Jesús, pero dicen Jesús es como un gran profeta. O como decir, en el caso del cristianismo, para nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, y el que vino limpiándole el camino para su ministerio fue Juan el Bautista, y a Jesucristo lo ponen como en el nivel de Juan el Bautista en la religión de los musulmanes, diciendo que Mahoma es el más grande y Jesús
es como un gran profeta al lado de él. Y saben, hay algo más que dicen, según los musulmanes, que Mahoma, su profeta, su fundador, ellos creen que Mahoma ascendió al cielo montado en un caballo blanco, según ellos. Y ellos adoran entonces al Dios Alá. La mayoría de ellos son musulmanes, son terroristas. Eso es profundo, hermanos. Las hermanas que vinieron en la clase han de recordar esto que hablamos en cuanto a las sectas falsas. ¿Por qué ellos son capaces de dar su propia vida en un acto de terrorismo? Parece que recientemente pasó un acto terrorista aquí en Estados Unidos, no se me viene en qué estado fue. ¿Lo vieron en las noticias, hermanos? ¿Dónde fue? New Orleans. ¿Dónde es? New Orleans. Nueva Orleans, sí. Entonces, según que encontraron en el carro de la persona una bandera a ver si me acuerdo, de los ISIS, creo que son ellos, los terroristas allá por el Medio Oriente. Y también, hermanos, la historia nos cuenta que también los musulmanes, la mayoría de ellos son terroristas. Ustedes saben bien esto, hermanos, lo que sucedió, y con eso inició el milenio donde estamos, tercer milenio. Inició el tercer milenio con un ataque terrorista aquí en Estados Unidos, 11 de septiembre del 2001. ¿Y quiénes son los que atacaron ahí? Eran musulmanes, eran terroristas, y su líder era Bin Laden. Creo que después de 10, 12 años Estados Unidos dio con él. Y estos hombres fueron capaces de dar su vida. Algo que yo mencionaba a las hermanas en esa clase, yo les decía que la enseñanza, según que si ellos mueren en un atentado terrorista, según lo que se les enseña, según lo que el Corán, la Biblia de ellos, supuestamente, que cuando alguien de ellos muere en un atentado terrorista, llegan al paraíso y 10 vírgenes esperando al hombre ahí. Le dicen: yo quiero a mis 10 vírgenes, así que aunque me muero con bombas en mi cuerpo, a estrellar un avión, pero con tal de que yo tenga a mis 10 vírgenes. Y se lo creen, porque desde niños les entrenan y se lo creen, y no les importa morir. Bin Laden era un hombre inteligente. ¿Por qué precisamente el mes 9, la fecha 11, él atacó? Y es el número de emergencia de Estados Unidos, el 911. Ese hombre investigó, conocía todo. Se dice que él vivió aquí un tiempo y él tenía todo planeado. ¿Y cuál era la religión que practicaba Bin Laden? Es esto, de los musulmanes. Todo esto existe en el mundo. Falsos dioses. Podemos ir hacia adelante, hermanos. Les quiero hablar de algo más. Ahora, no solo en el Medio Oriente, no solo aquí, no solo en México, no solo en otras partes del mundo, los guatemaltecos no nos escapamos también, hermanos. ¿Saben, hermanos? Los mayas eran también idólatras. Y es más, lo que se conoce como el politeísmo. ¿Saben ustedes qué es el politeísmo? La creencia en más de un dios. Los mayas tenían sus falsos dioses. Eran politeístas. Ahí tenemos la explicación. Es decir, la creencia en muchos dioses. Los mayas creían en muchos dioses. Hermanos, siempre en el hombre, en el ser humano, hay esa, ¿cómo llamarlo? Hay esa iniciativa de querer adorar a un ser supremo, pero cuando no lo hacen a Dios, entonces hacen sus propios dioses. Pero la Biblia dice claramente, hermanos, que hay un solo Dios, que es el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Me gustaría que volvamos a leer 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y el apóstol Pablo enseña claramente, hermanos, que no hay muchos dioses, solo hay un Dios. Todos los demás son falsos dioses,
llámese Baal, llámese Acera, llámese Diana, llámese Buda, llámese con otro nombre, no son los dioses verdaderos. El diablo es el que quiere engañar a la gente. Lea conmigo primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así, hermano, levanta su voz conmigo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántos dioses hay según la Biblia, hermanos? Solo hay uno. Pablo dice, porque hay un solo Dios. Yo me pregunto, ¿por qué la necesidad de Pablo de mencionar, de hablar que hay un solo Dios? Porque él lo vio. Él mismo fundó esa iglesia en Éfeso, como ya mencioné, donde había esa diosa que se llamaba Diana. Y sin duda en otras ciudades también la Biblia menciona también de otros dioses falsos que adoraban, por ejemplo, los atenienses, que adoraban los de Tesalónica. Cada una de esas ciudades tenían sus falsos dioses. Que Mercurio, que Júpiter tenían sus falsos dioses. Por eso Pablo dice, porque hay un solo Dios. Y vienen los mayas y el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, donde está claramente enseñado, hermanos, que adoraban todo. Tenían el dios del sol. Ellos adoraban el sol. En vez de adorar al que creó esa lumbrera que alumbra en el día, como dice Génesis, en vez de adorar al que creó el sol, al sol le adoran. El dios de la luna, para ellos la luna era un dios. Creían que la luna era como la esposa del dios sol, según la creencia de los mayas. El dios de las estrellas, para ellos todas las estrellas eran dioses. El dios del maíz, ellos decían también que adoraban al maíz. Y así puedo mencionar un montón de cosas. Y eso era de los mayas, eran politeístas. Nosotros que adoramos a un solo Dios nos conocemos como monoteístas. Creencia en un solo Dios, monoteístas. Politeístas, creencia en más de un Dios o de muchos dioses. Los mayas eran politeístas. Creían, adoraban a muchos dioses. Hermanos, hermanas, presten atención un rato acá. Saben, hermanos, hace rato mencionaba del dios Buda, allá por la India también, donde es adorado, pero también hay otros dioses que adoran. Lo crea o no lo crea usted, hermanos, el politeísmo va hasta allá. Ellos dicen que todo lo que se mueve es Dios, aunque usted no lo quiera creer. Hasta los chinos, para ellos un ratón es un dios porque se mueve. El toro, la vaca que nosotros disfrutamos aquí como un buen caldo, un buen asado, ¿sabe, hermanos? Se dice que en la India no lo comen, no lo consumen. Y eso recuerdo haberlo escuchado de un misionero, de un maestro que fue a enseñarnos algo sobre misiones ya por el 2004, cuando yo estaba estudiando todavía. El hermano fue misionero allá. Él decía que allá en la India el ganado no lo comen, no lo consumen. ¿Y qué hacen con estos animales entonces cuando morían? Dice que cuando morían había un río, había un pozo grande, allá los llevaban y allá los tiraban, porque para ellos es un dios. Ahora miren hasta dónde llega la ignorancia de la gente por el engaño de Satanás. Y saben, hermano, dice que hay una fecha en el año. Hay una fecha en el año donde toda esta gente se les da la autorización de meterse en ese río sucio, hediondo, para bañarse o sumergirse, donde han tirado todos esos ganados, porque para ellos son dioses, y según que para limpiar sus pecados, porque son dioses. Usted diría, ¿será cierto eso, hermano? Si es pura exageración, tal vez ya no es cierto todo eso. Le digo que sí.
Eso está pasando en el mundo. Usted aquí, hermano, con un buen caldo, no sé, quizás algunos tenían todavía su carne todavía conservada ahí, hoy se echó su buen caldo con su papa, con su, ¿qué más le echa, hermano? Su whisky, ¿qué más? Ayuden aquí, hermanas, zanahoria, repollo, ay, tortilla recién salido del comal y doblarla. Ya les dio hambre a los hermanos. Ahorita nos vamos, hermanos. Hermanos, eso es comida, lo disfrutamos. Pero en otras naciones donde la idolatría ha llegado al extremo, por nada del mundo puedes comer eso porque es un Dios. ¿Cómo vas a comer a ese Dios? Dicen. Y no es mentira. Hasta el propio presidente o el que gobierna esa nación, si te encuentra matando uno de esos animales y consumiéndolo, te echan preso. Y es así. Increíble, pero está pasando. Los mayas tenían sus dioses. Yo no sé cuántos de ustedes han visto o vieron la película del Apocalipto. Hay una escena, una parte de la película del Apocalipto. Bueno, se dice que se filmó parte allá por Chiapas, por parte de México, en las selvas, por parte de Guatemala. Hay una parte de la película del Apocalipto, si no estoy mal, fue filmada por Mel Gibson. Este hombre es un multimillonario, lo hace todo para ganar dinero. Pero el punto que estoy queriendo mencionar aquí, hay una parte de la película del Apocalipto que cuando llevan a unos prisioneros y los pintan y están listos para sacrificarlos al dios Sol, y justamente uno de ellos, en el momento que ya lo estaban cortándole la cabeza, de pronto se pone el eclipse, como los eclipses que han pasado. Luego viene entonces la luna y tapa el sol, cuando todo queda en oscuridad, porque ellos llevaban tiempo, ratos ya sacrificando muchas personas. Y ¿saben qué dicen los mayas? Ya hemos calmado la ira del dios Sol. Los mandó una señal que ya fue suficiente, así que eres libre, no te vas a morir, le dicen al próximo sacrificado. Creían en el dios Sol, en el dios Luna y todo lo demás. Idolatría. Y todo esto, hermanos, para tener cegado a las personas. Mire, muchos dicen, yo quiero ir de misionero a África, yo quiero ir a otro país, otro continente. Guatemala, Estados Unidos, México, tanto campo hay para enseñar, para predicar a aquellos que todavía viven con los ojos cegados. Recuerden, hermanos, Pablo nos dijo ahí en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fuera de él no hay otro. Sigamos reuniéndonos este año, adorando al Dios verdadero. El hecho de que no podemos ver a Él, el hecho de que no le podemos palpar, pero creemos que Él existe, que Él es real a través de todo lo que hace en nuestras vidas. Oremos por aquellos que todavía viven en el engaño, adorando lo que Dios ha creado en vez de adorar al Creador. Yo no sé, quizás usted conoce a alguien, a un familiar que todavía no es del Señor. Ojalá que un día el Señor llegue a su vida y le abre sus ojos.